Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Sociología de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Soy Sofía Román y el día de hoy, junto a mis amigas Daniela, Valeria y Dirlaine, les vamos a presentar la vida de Herbert Paul Grice y sus aportes teóricos y de investigación. Para los que no sepan, Herbert Paul Grice fue un filósofo británico que nació el 13 de marzo de 1913 en Birmingham, Inglaterra, Reino Unido. Él cursó sus estudios en Clifton College y luego entró a la Universidad de Oxford. Después de un breve periodo de enseñanza en Rochelle, volvió a Oxford como profesor, en donde enseñó hasta 1967. Luego se trasladó a Estados Unidos para ser profesor en la Universidad de California y volvió al Reino Unido en 1979 para dar algunas conferencias. A sus 75 años de edad, Grice falleció el 28 de agosto de 1988 en Berkeley, California, Estados Unidos, aún en su cargo de profesor. Grice fue conocido principalmente por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje en el ámbito de la teoría del significado y de la comunicación. Su trabajo recopilado en sus obras Studies in the Way of Words ha tenido una gran importancia en filosofía pragmática lingüística, con implicaciones también en el ámbito de la ciencia cognitiva en general. Se reimprimieron muchos de sus ensayos y los estudios de la manera de las palabras en el año 1989. ¿Cuáles fueron los aportes teóricos y de investigación? El trabajo de Grice constituye uno de los fundamentos en el abordaje moderno de la pragmática. Principalmente se tienen en cuenta sus contribuciones al estudio del significado del hablante y del significado lingüístico, así como de las interrelaciones entre ambos. Desarrolló, por consiguiente, un análisis de la noción del significado lingüístico en términos de significado del hablante. Para explicar de qué modo pueden ser entendidas las locuciones no literales, postuló la existencia de un principio cooperativo general en la conversación, del cual derivan ciertas máximas específicas. Grice introdujo la noción de implicaturas para sustituir la de implicación, usada hasta entonces, y que consideró inadecuada para su propuesta lingüística. El contexto es un factor muy importante a tener en cuenta al analizar un texto o una conversación, ya que dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos, podemos percibir de una forma u otra el significado de lo dicho. No solo depende de lo que nos rodea, sino que también hay que destacar la cultura en la que se desarrolla la acción. Por lo tanto, dependiendo de la cultura, el contexto será entendido de una forma u otra. Grice formuló una teoría de forma opuesta a la concepción contextual de la interpretación de los enunciados. Se encargó de darle al lenguaje un nuevo enfoque pragmático y estudió aquellos principios que regulan la interpretación de los enunciados, construyendo una especie de modelo para ayudarnos a regular cómo se produce el intercambio comunicativo. Las palabras también podrían tener un significado añadido, así que Grice creó este modelo para ver qué factores condicionan ese nuevo significado. Por ello, propuso principios no normativos, sino descriptivos. Todo lo extrajo a partir de la conversación. Por lo tanto, no se trata de normas obligatorias que rigen, organizan y dan leyes a la conversación, sino que parten de la conversación y la describen. Todos estos principios se incluyen dentro de lo que Grice llama el principio de cooperación. Este principio es una condición para que nuestro interlocutor entienda lo que le estamos diciendo, una especie de condición preparatoria que todos los participantes deben cumplir para que la conversación sea coherente. Así pues, no es normativo, pero su no cumplimiento puede desembocar en una sanción social. Máximas conversacionales. El principio de cooperación se concreta en una serie de categorías, denominadas máximas de conversación. Estas describen cómo es lo que se dice en una conversación, para que ésta sea más precisa y menos ambigua. 1. Máxima de cantidad. Que su contribución contenga tanta información como se requiere y que su contribución no contenga más información de la que se requiere. 2. Máxima de cualidad. No afirme lo que crea falso.
y no afirme nada de lo que no tenga pruebas suficientes. 3. Máxima de relación. Que lo que hable oportunamente sea relevante. 4. Máximas de modo. Evite expresarse oscuramente, evite ser ambiguo, sea breve y sea ordenado. Una vez planteada la teoría de Grice, podemos llegar a pensar que tenía una concepción un poco idealista y normativa de la comunicación, ya que continuamente el interlocutor en una conversación normal está violando dichas máximas. Aunque la teoría de Grice haya que verla también desde un punto de vista, no formula una serie de principios que deben imponerse a los participantes de una conversación para que se comporten de una forma u otra, sino es que principalmente una teoría de la interpretación de los enunciados. Además, según Grice, mientras no se violen abiertamente las máximas, toda persona sigue el principio de cooperación, sino que sería un nuevo contenido de significación. Aquí aparecen las implicaturas, que nos permiten cubrir las distancias entre lo que se dice y lo que efectivamente se comunica, es decir, lo que el hablante quiere comunicar. Si aplicamos estrictamente las máximas del principio de cooperación de Grice, parece que hablar es simplemente transmitir una serie de datos verdaderos y necesarios sin ambigüedad. ¿En qué momento histórico surgieron estos estudios? Como ya fue mencionado, en 1975 fueron publicadas las propuestas de Grice sobre el lenguaje. En este momento particular de la historia, el mundo se encontraba en plena Guerra Fría. Conflicto político, económico, social, informativo y científico iniciado en la posguerra entre el llamado bloque occidental, Estados Unidos, y oriental, Rusia. Llamado Guerra Fría porque nunca las dos potencias lograron enfrentarse la una a la otra. Eventualmente cada bloque financió a los países que se unieron a sus ideologías. Por ejemplo, el polo ruso costeó las diferentes revoluciones que surgieron en el mundo. De la misma manera, Estados Unidos fomentaba a aquellos países que se mantenían en el capitalismo. ¿En qué momento? ¿Qué influencia o impacto tuvieron en su momento? El propio Grice se dio cuenta que en realidad su teoría era insuficiente, que hablar era mucho más que dar y recibir una información, y que, en consecuencia, hacía falta otras máximas, pero murió antes de que le diera tiempo de reformular su teoría. Tras su muerte, algunos de sus discípulos como Spielberg y Wilson empezaron a investigar e hicieron todo lo contrario, ya que redujeron el número de máximas de Grice. La elaboración de la teoría de la relevancia por parte de Spielberg y Wilson ha sido uno de los desarrollados más significativos de la pragmática. Esta teoría abarca muchísimo más, pues no solo se basa en la interpretación individual de las expresiones en contexto, sino que también se preocupa de la ironía y la metáfora, entre otros. A diferencia de Grice, las metáforas no... ¿Qué importancia tiene hoy en día la adquisición de estos conocimientos desde la perspectiva de estudiantes en comunicación social? Desde nuestra perspectiva, el principio de cooperación nos brinda a los comunicadores 4 máximas muy claras que nos sirven en todo ámbito comunicativo, sea al escribir o al hablar. Nos permite expresarnos de manera breve, clara, precisa y más entendible. En referencia a las máximas conversacionales de Grice, un texto, frase o párrafo escrito o hablado sin documentación es de mala calidad. En la máxima cantidad, cuando se determina un escrito, existen actividades para deshacernos de lo que no es necesario en el texto. El texto debe tener la cantidad justa de palabras, es decir, se debe aprovechar cada palabra, frase o párrafo para sintetizar y reflejar lo que realmente se quiere decir, sin extenderse demasiado. En la máxima calidad, se trata de ser genuino, hablar con base y pruebas. Por ejemplo, en las novelas históricas, para ser de calidad pura, se deben tener conocimientos y documentación de parte de quien escribe o cuenta. En la máxima relación o relevancialo, que se escriba o hable oportunamente, debe ser relevante, sin haber palabras en abundancia. Y por último, en la máxima de modo se debe ser breve, ordenado y claro.